Bueno, buenas tardes otra vez, hermanos. Qué bueno que están aquí todos. Estamos en Filipenses, vamos a seguir con nuestro estudio y vamos a seguir con Filipenses capítulo 1. Hay una historia en la Biblia, tal vez ustedes han escuchado. Hemos hablado un poquito aquí en la iglesia de esta historia. Está en el libro de Juan. Y en la historia hay un hombre que nació ciego. ¿Se han escuchado la historia? El hombre nace ciego y él ya es adulto en la historia, entonces se puede imaginar toda la vida ciego. Y los discípulos y también Jesús están pasando por ahí y ellos vieron a este hombre ciego. Y alguien tal vez ¿se acuerda? ¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Qué le preguntaron? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ah, sí, ¿saben la historia? Sí. Así eran los discípulos. ¿Sí, hermano? Creo que sé que las personas que vieron que estaba ciego de nacimiento, dijo que a tus padres o tus madres era algo que ha pecado. Sí. Eso es verdad. Es exactamente. Los discípulos, a ver, hermanos, los discípulos, estamos hablando de hace 2000 años. Y hace 2000 años ya tenían el pensamiento, si alguien está mal de salud, económicamente o lo que sea, si alguien está mal, significa que ellos o otra persona ha pecado. Siempre, eso es así. Así fue hace 2000 años, así es el día de hoy. Los discípulos le preguntan, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Que sea así. Y Jesús dice, no es así. Jesús en otras palabras dice, ustedes no entienden cómo es el plan de Dios. Dios hace cosas que para nosotros no tiene sentido. Nosotros pensamos, bueno, Él está mal, entonces Él es un pecador. Pero nos olvidamos, nosotros también somos pecadores. Entonces tenemos que recordar, problema o sufrimiento en la vida no significa que hay pecado. No significa que Dios me está castigando. Esa es la enseñanza bíblica. Tenemos dos problemas. Tenemos nuestra mente que nos hace pensar que cualquier sufrimiento es a causa de mi pecado. Tenemos ese problema. Pero también tenemos un mundo hoy en día, hasta en la iglesia, las personas que dicen, si tú sigues a Dios, si tú obedeces, si tú tienes fe, no vas a tener problemas en la vida. No vas a tener sufrimiento, no vas a tener problemas. Entonces tenemos estas dos cosas que nos están atacando. Y eso no nos ayuda. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Dios usa el sufrimiento en nuestra vida con un propósito. Entonces el día de hoy tenemos que borrar esas dos cosas de la mente y permitir que Dios nos enseñe. ¿Por qué y para qué el sufrimiento? Y vamos a ver el tema de hoy. Razones para regocijarnos en el sufrimiento. Razones no solo para soportar o sobrevivir en el sufrimiento, razones para regocijarnos es lo que vamos a ver en el sufrimiento. Nuestro hermano Pablo nos va a dar 3 ideas aquí en este pasaje y espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Me ha bendecido mucho en mi estudio personal, entonces espero que sea de ayuda también para ustedes. Vamos a empezar leyendo solo el versículo 12. Filipenses 1:12 dice así: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Entonces ahora, antes de entrar más, tenemos que recordar, Pablo en su carta sigue de introducción aquí, y Pablo le dice a los hermanos, dice, yo entiendo que ustedes quieren saber algo más de mi vida, porque recuerden, Pablo tiene un amor bien grande por la iglesia, y la iglesia también a él comparte el mismo amor, tiene un compañerismo, un amor, una amistad entre la iglesia y Pablo que es así bien firme. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy bien, en otras palabras. O sea, la iglesia en Filipos no tiene Facebook, no tiene ninguna redes sociales, no tiene WhatsApp, no tiene celulares, pero ellos han escuchado. Tal vez una persona pasa por Filipos y dice, ¿han escuchado del pastor Pablo? ¿Han escuchado lo que ha pasado? Y nosotros podemos ir al libro de Hechos y podemos leer todo lo que sucedió en la vida de Pablo, todo el sufrimiento.
La historia de este sufrimiento llega a la iglesia en Filipos y ellos viven preocupados. No pueden mandarle mensaje, no pueden llamarle y decir, hermano, ¿cómo estás? No pueden hacer eso. Entonces ellos están ahí como que con esta preocupación, ¿cómo está nuestro hermano Pablo? ¿Cómo está nuestro pastor? Y dice, versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que yo estoy bien. En otras palabras, todo el sufrimiento que ustedes han escuchado en mi vida, Dios dice que Dios ha usado ese sufrimiento para un propósito. Dice, para progresar el Evangelio, para que el Evangelio pueda avanzar en todo el mundo. Dios está usando el sufrimiento en su vida. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento de Pablo? Ahora, vemos rapidito dos cosas aquí. Pablo está sufriendo de dos maneras diferentes. Vamos a leer los versículos y vamos a ver cuáles son los dos tipos de sufrimiento. Dice, versículo 12, ya leímos, versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones, ahora vamos a poner atención, 3 veces vamos a escuchar la palabra prisiones. Dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Ahí está otra vez. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en eso me regocijo, sí, y me regocijaré. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los dos tipos de sufrimiento? Número 1, Pablo está en la cárcel. Dice, por causa de Cristo. ¿Ya? Él sale predicando el Evangelio y le lleva a la cárcel. Ese es un sufrimiento. El otro sufrimiento está en la parte al final, donde dice, algunos predican a Cristo por envidia. ¿Qué significa eso? O sea, hay hermanos en Roma, él está en la cárcel en Roma, en lo que Pablo nos está diciendo aquí es que hay hermanos en Roma, probablemente son hermanos verdaderos en la fe, porque ellos están predicando el Evangelio, pero ellos sienten como un orgullo, ellos sienten también tal vez un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque Pablo no es el fundador de la iglesia en Roma, pero cuando Pablo llega a Roma, toda la ciudad sabe que Pablo está ahí. Y Pablo empieza a evangelizar, cosas grandes empiezan a suceder, y tal vez los hermanos en la iglesia bautista de Roma, no, la iglesia que está en Roma, ellos se dan cuenta, ¿sabe qué? Dios no está bendeciendo nuestro ministerio así. Toda la ciudad no sabe que nosotros estamos aquí. Entonces ellos empiezan con esta envidia, empiezan a pensar, eso no es justo. Nosotros estamos aquí obrando, sirviendo, y Pablo no es justo. Toda la atención que él recibe. Entonces ellos salen predicando el Evangelio en la calle, casa en casa, predicando el Evangelio solo para causar más problemas para Pablo. ¿Sabe que somos así como cristianos? A veces para nosotros nos cuesta decir, Dios está bendeciendo tal iglesia. Es como que la palabra no quiere salir de mi boca. Solo quiero imaginar que Dios está bendeciendo mi iglesia, mi vida. Y cuando escuchamos que Dios está obrando en otra iglesia, en otra parte, es lo que está aquí. Esta envidia empieza a crecer en la vida y no queremos reconocer que Dios puede hacer cosas en otro lado. Eso es lo que está pasando aquí. No pueden permitir que Pablo reciba toda la gloria, en otras palabras, por lo que Dios está haciendo en Roma. Entonces, ahí está el sufrimiento, ¿ya? En primer lugar, está en la cárcel. En segundo lugar, los hermanos en Cristo le está traicionando, le está haciendo problema. Doble problema. Nos ayuda aquí con el sufrimiento, pero quiero que entiendan, lo que sea el sufrimiento que usted está experimentando en este momento, usted puede aplicar esos versículos a su sufrimiento. Tal vez usted no está en la cárcel, usted no está siendo así atacado por hermanos de otro lado, pero puede ser, no sé.
Pero lo que sea el sufrimiento, podemos aprender algo para el sufrimiento, sea de salud, sea económicamente, lo que sea. Nosotros podemos aprender algo para nuestro sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos regocijarnos en tiempos de sufrimiento? Número 1, voy a escribir aquí, ¿no? Dios usa nuestro sufrimiento para avanzar su reino. Ya, voy a escribir, entre los incrédulos. Entre los incrédulos, ¿no? Entre los incrédulos. O sea, en otras palabras, para evangelizar. En otras palabras, para evangelizar. ¿Qué dice aquí? Ya un hermano tal vez me puede dar leyendo otra vez el versículo 13, por favor. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Muy bien, muchas gracias. Entonces Pablo dice que sus prisiones por causa de Cristo se han hecho, o sea, conocidas, ¿en dónde? En la guardia pretoriana. En otras palabras, en el cuartel. Él está diciendo, en el cuartel. O sea, Pablo dice, yo estoy aquí sufriendo, pero por medio de mi sufrimiento, todo el cuartel conoce de Cristo ahora. Solo porque yo estoy aquí. O sea, Pablo está evangelizando. Dios está extendiendo más y más y más su evangelio por medio del sufrimiento de Pablo. El sufrimiento de Pablo no es un accidente, en otras palabras. Si puede imaginar cómo sería si Pablo llega a Roma como misionero, como judío, no es romano, nada así. Él llega y empieza a predicar el evangelio. ¿Los soldados romanos le van a hacer caso? Probablemente no. Probablemente no van a querer escuchar. Tal vez Pablo busca un local y dice, aquí vamos a hacer culto y vamos a invitar a todos los romanos y aquí vamos a enseñar la Biblia. Los romanos dirían, creo que no vamos a ir ahí. Pero como Pablo está encarcelado, con cadenas, conectado con un soldado romano, los soldados romanos no tienen otra opción menos escuchar sus oraciones, ¿ya? Experimentar su bondad, la amistad de Pablo, escuchar también. Recuerden, Pablo no pudo escribir sus cartas, él tuvo que hablar o dictar la carta y otras personas escribieron. Entonces Pablo está hablando el libro de Filipenses y otro hermano está escribiendo. ¿Sabe quién está escuchando? El soldado que está al lado. Todos los soldados están escuchando el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo está encarcelado. Entonces Dios usa la cárcel en la vida de Pablo para poder evangelizar a otros, para que más personas lleguen a conocer a Cristo. Qué bendición, ¿no? El sufrimiento de Pablo no es un accidente, no es malgastar el tiempo, es algo para alcanzar a otras personas. Y recuerden, hermanos, esta carta a Filipenses fue escrita a la iglesia en Filipos. Recuerden, Hechos 17, ¿quiénes son las 3 personas que llegaron a conocer a Cristo en Hechos 16? ¿No? Lidia, ¿no? El carcelero y la niña endemoniada, ¿no? La muchacha endemoniada. El segundo que hablamos, ¿no? El carcelero, ¿recuerden? El carcelero romano. O sea, cuando Pablo y Silas llegan, el carcelero está ahí, no quiere saber nada de Pablo, no quiere saber nada de Jesús. Pero Pablo entra, va a la cárcel, empieza a cantar al Señor y el carcelero está escuchando. ¿Recuerdan la historia? Está escuchando, viene el terremoto, todo está sacudido y las puertas se abren y Pablo tiene la oportunidad de escaparse, pero no lo hace. Y el carcelero entra, está a punto de tomar su vida, pero entra y Pablo dice, no te hagas ningún daño, estamos aquí. Y el carcelero entra y dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y en ese momento el carcelero, por la cárcel de Pablo, por el sufrimiento de Pablo, el carcelero llega a conocer a Cristo. Y su familia también, dice, toda su familia se bautizó después de eso. Entonces, si puede imaginar, un hermano llega a Filipos, a la iglesia, con esta carta, y abre la carta, era un rollo, ¿no? Abre el rollo y empieza a leer. De todos los hermanos en Filipos, ¿cuál es el hermano más feliz? Más contento de escuchar que hay carceleros, soldados romanos que están conociendo a Cristo en Roma.
El carcelero. El carcelero está escuchando todo eso y él está diciendo, yo recuerdo eso, yo experimenté eso. Y el carcelero dice, gracias Dios por el sufrimiento en la vida de Pablo. El sufrimiento de Pablo. Entonces algunos de nosotros estamos pasando, tal vez el día de hoy, tal vez era la semana pasada, tal vez viene el día de mañana, el sufrimiento. Eso es de mucho ánimo para mí. Espero que sea para ustedes también. Que no es un accidente. Puede ser que haya una persona que va a llegar a conocer a Cristo justo por el sufrimiento que usted está experimentando. Justo por eso. Y me dice, pero no me gusta el sufrimiento. Esta semana es muy complicado o este mes es muy complicado. Yo entiendo. Pero la persona que llega a conocer a Cristo por este mes de sufrimiento va a pasar la eternidad en el cielo. Así es nuestro Dios, ¿no? Él usa nuestro sufrimiento para avanzar su reino entre los incrédulos. Amén. También, la segunda cosa, entre los creyentes. Entre los creyentes. O sea, para el discipulado, ¿no? Para que crezcan espiritualmente. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:14. ¿Ya un voluntario puede leer? Versículo 14. Muy bien, muchas gracias. Ahí dice muy claramente, ya, muchos hermanos, la mayoría de los hermanos ahora tienen más valor. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo cuando Dios le da la oportunidad de compartir la fe? ¿Le da miedo? Empieza a temblar. Empieza a buscar otro tema para conversar. Así somos nosotros, el miedo que nos llena. Y eso es en un mundo donde no hay mucha persecución, donde no hay mucho ataque. Ahí sí hay un poquito, yo entiendo, pero en comparación con lo que Pablo está experimentando, no es nada en comparación. En cambio, si puede imaginar aquí, los hermanos en Roma, ellos escuchan del sufrimiento de Pablo y escuchen que Pablo está regocijándose en la cárcel. ¿Y qué hacen ellos? Ellos dicen, ¿sabe qué? Él está en la cárcel con cadenas y él está contento, está feliz, está predicando el evangelio. Y nosotros que somos libres, estamos aquí no haciendo nada. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros también debemos ir a salir y evangelizar. Es muy extraño eso, muy extraño, porque parece, ¿no? Si fuera, por ejemplo, hermano Miguel Ángel, él predica el evangelio mañana y llega la policía y dice, tú no puedes hacer eso, y le lleva. ¿Qué voy a decir yo? Voy a decir, tal vez yo no voy a predicar, porque no quiero el mismo resultado. En cambio, los hermanos en Roma dicen, nosotros queremos lo mismo. Si es que Dios me lleva a la cárcel, así sea. Dios usa el sufrimiento en la vida de Pablo para que los hermanos en Roma crezcan espiritualmente. Muy raro eso, ¿no? Muy raro. Pero así ha sido en la historia de la iglesia cristiana. 2000 años tenemos de historia como iglesia. Y la iglesia cristiana siempre ha avanzado más donde hay más sufrimiento. Cuando hay más persecución, la iglesia crece más. Siempre es así. Así es la historia. No sé cómo es, no sé cómo explicar, pero cuando hay sufrimiento en la vida de una persona, me da a mí ganas de seguir adelante con el Señor. ¿Qué significa eso para nosotros? Es un reto para nosotros, hermanos. Como nosotros tenemos la mente, tenemos la cultura que dice, el sufrimiento es por mi pecado. Es la cultura, amén. Creo que todos hemos escuchado alguna palabra de un hermano en Cristo, dice, tú estás en eso y explica la razón. Es del mundo, no es bíblico, pero es el mundo en donde vivimos. Entonces eso nos hace a nosotros, nos da ganas de no decir nada a nadie. Mejor, hermano Miguel, no sepa de mi sufrimiento. Mejor que David no sepa nada de los problemas de mi vida. Porque si David sabe,
Él va a decir, hermano William, es por esto y esto y eso. Y va a recordar todos los pecados y va a decir que es mi culpa. Y yo no quiero escuchar eso. Entonces mejor voy a esconderme, voy a ocultar mi sufrimiento y no quiero que él sepa. El problema es esto aquí. Dios usó el sufrimiento en la vida de Pablo para animar a los creyentes. Y si yo no puedo compartir con mis hermanos en la fe mi sufrimiento, no les puedo ayudar. ¿Tiene sentido? No podemos esconder nuestros problemas. No podemos ocultar nuestro sufrimiento. Tenemos que compartir. En la iglesia tenemos que decir, hermano, yo estoy sufriendo. Yo estoy luchando. Necesito oración. Y nosotros que no estamos en el sufrimiento, tenemos que recordar a no decir, es por tu pecado. Es tu propia culpa. No podemos hablar así. Tenemos que ser pacientes y reconocer que Dios está obrando en la vida de la persona. Entonces, Dios usa el sufrimiento para avanzar su reino entre los incrédulos y entre los creyentes. Ahora, les doy un momento. ¿Alguien tiene tal vez una pregunta, un comentario, tal vez una experiencia personal que desea compartir? Hasta ahí. Sí, David, por favor. Eso de entre creyentes, ¿no? A veces no escuchamos tanto afuera, a veces que por tus pecados o todo eso, pero lamentablemente muchas veces desde entre creyentes ese ataque, en vez de animar a uno o orar, se escucha en muchos lugares, es por tu pecado, porque no tienes mucha fe en Dios, que por eso Dios te ha abandonado, muchas cosas así. Cuando vemos esta historia de Filipenses, y no habla de eso, habla de buscarlo más a Dios, de confiar más en Él. Hay algo que, bueno, mi hijo está grita y grita. Está feliz. Y yo estaba así en mi mente estas semanas con tantas cosas que pasan. Él sabe esa canción, búscalo. Y llega a mi mente, búscalo. Ahí está. Está con Inario cantando, ¿no? Uno más pimiento ahí. Búscalo. Amén. Amén. Tommy, nos haces llorar. ¿Por qué haces eso? Está bonito tu canción. Sí. Jaden, ¿quieres decir algo? Sí, es que creo que cuando pensamos que la vida cristiana es así, y que si estamos sufriendo es por el pecado, entramos en el peligro de la iglesia de la prosperidad, de las carismáticas, así, Sí. porque la Biblia nos enseña que no es así la vida cristiana para jugar, no, es para pelear. Entonces, cuando pensamos así, bueno, es porque tras pecado, estamos pensando en nuestra mente que la vida cristiana, si obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir, pero no es así. Eso es herejía ahí. Sí, eso es verdad. Sí, muy bien. Casi como necesario el sufrimiento. Sí, es necesario el sufrimiento, es bueno el sufrimiento. Sí, Dios usa el sufrimiento en nuestra vida. No debemos evitar el sufrimiento. Dios quiere que experimentamos porque Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que seamos más y más como su Hijo. Y lamentablemente, para nosotros, su método, yo creo que su método preferido para moldearnos a la imagen de Cristo es el sufrimiento. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, gracias por compartir, ¿no? Una cosa más. Dios usa nuestro sufrimiento para avanzar su reino aquí, en nosotros, ¿no? En nosotros. Dios está obrando en nosotros. Ese es el tema. Hablamos la semana pasada, pero vemos el tema en todo el libro de Filipenses que Pablo no está contento con donde él está espiritualmente. Quiere más. Dice, no es que yo le haya conseguido, dice, quiero avanzar, quiero conocerlo más. Y eso fue parte de la oración de Pablo también para la iglesia. Dice, ustedes están bien, tienen amor,
pero tiene que crecer en esto, tiene que tener más amor, tiene que avanzar espiritualmente. Y hasta en Pablo está ya, sería unos 25 años en la fe cuando él escribe estas palabras. Él ya es un maduro en la fe, ¿no? Él ya sabe mucho y él ha experimentado mucho, pero también vemos que incluso él está buscando crecer espiritualmente. Vamos a leer el versículo 18. ¿Ya? ¿Un voluntario puede leer, por favor? 18. Entonces, que de todas maneras, ya sea fingidamente en la verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijo. Muy bien, muchas gracias. Aquí en versículo 18, Pablo no está diciendo, me encanta el sufrimiento, ¿no? Yo quiero más sufrimiento. No está diciendo eso. No es que, la verdad es que si fuera la decisión de Pablo, yo creo que él estaría en las calles en Roma, predicando el Evangelio. No quiere estar encarcelado. Pero dice dos palabras que como que saltó de la página cuando yo estaba leyendo. Yo tengo resaltado aquí en mi Biblia. Son estas palabras. Esas dos palabras. En esto, dice, Pablo dice, yo estoy sufriendo, sí. Sí, hay muchos problemas, sí. Pero Cristo es proclamado. Y dice, en esto me regocijaré. Y dice dos veces, ¿no? Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Estas dos palabras, en esto. O sea, Pablo dice, no es que quiero más sufrimiento, no es que me encanta el sufrimiento, pero en medio de todos los problemas de mi vida, aquí está una cosa. En esta cosita yo puedo regocijar. No me gusta la cadena, no me gusta estar al lado a este soldado romano, pero me gusta que Cristo es proclamado. En esto, ahí está, ahí vemos el crecimiento de Pablo. O sea, Pablo está viendo toda la situación y dice, en vez de decir, mira todos mis problemas, ¿ya? Mira todo mi sufrimiento. Ustedes deben sentir mal por mí, ¿no? Por todos los problemas que yo tengo. Y ser así negativo, dice Pablo, dice, no, en esta cosa, que Cristo sea proclamado en esto, estoy contento. En eso estoy feliz. No sé qué piensen en su sufrimiento, lo que sea que estén experimentando. Yo reconozco que hay problemas, hay mucha maldad, hay mucha tristeza. Hay mucha confusión, pero habrá tal vez una cosa que podrías decir, en esto yo puedo regocijarme, en esta cosita. ¿Qué será? No sé. Sería diferente para cada uno de nosotros. Y cada experiencia de sufrimiento puede ser una cosa diferente, pero Dios nos da como un regalito en medio del sufrimiento. Quiero animarles a pensar en eso, ¿no? Dios sigue obrando en nosotros, no solo en otros, sino aquí también. Ustedes tal vez han escuchado del concilio de Nicea. Tal vez han escuchado. Concilio de Nicea. Los que estudiaron historia de la iglesia con nosotros, creo que si escucharon tal vez de pasadito, tal vez recuerdo algo. En el siglo IV, el concilio de Nicea, 318 pastores llegaron para ese concilio. 318. Solo 12 de los que llegaron a ese concilio, solo 12 eran así, tenían cuerpos completos, vamos a decir, cuerpos completos. 306 de los que llegaron, algunos no tenían ojo, otros no tenían manos, algunos tenían una sola pierna, otros caminaban así por el ataque, y todo fue por el sufrimiento. Todo por el sufrimiento, todo lo que habían experimentado. Nosotros vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Pero a pesar de todo eso, Dios está obrando. Dios está haciendo algo increíble y podemos tener la confianza en eso. Dios está obrando. Podemos regocijarnos, incluso en el sufrimiento. Les voy a leer una cosa. Yo y mi esposa leímos un libro hace años de este tema y cambió nuestra vida.
Yo tengo este libro en PDF, si alguien desea leer, les puedo pasar. Es un libro bien grande, pero tal vez el mejor libro que hemos leído en nuestra vida. El nombre del libro es Confiando en Dios. Y después dice, aun cuando la vida duela, ¿no? Confiando en Dios. Y hay una frase que el autor dice una y otra vez en todo el libro. Y esa es la frase. Todo lo que te sucede es para tu bien y para la gloria de Dios. Una vez más. Todo lo que te sucede es para tu bien y para la gloria de Dios. El sufrimiento que tienes ahora, no puedes verlo ahora, yo entiendo, pero es para tu bien. El sufrimiento en tu vida ahora, no entiendes ahora, pero te prometo, es para la gloria de Dios. Y eso es la historia que hablamos al principio, ¿no? El hombre ciego, los discípulos dicen, ¿quién pecó? Jesús dice, no, es para la gloria de Dios. El sufrimiento que tenemos es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Les animo a memorizar esta frase. Es para mi bien, es para la gloria de Dios. Y dejo eso en las manos de Dios. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su tiempo y espero que haya sido de ánimo, de mucha bendición. Vamos a pasar tiempos de sufrimiento. Vienen uno tras otro, pero sabemos que Dios tiene control. Entonces vamos a confiar en Él en nuestros tiempos de sufrimiento. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra y gracias por permitir el sufrimiento en nuestra vida. Todos nosotros podemos ser honestos y decir que no nos gusta el sufrimiento. No queremos el sufrimiento, pero estamos muy agradecidos por el sufrimiento. Sabemos que tú estás moldeándonos a la imagen de Cristo y tú usas el sufrimiento para moldearnos más y más. Entonces te agradecemos. Yo pido, Señor, que tú nos des, como Pablo tuvo, una frase como en esto podemos regocijarnos. Yo pido, Señor, en cada momento de sufrimiento que tú nos ayudes, no solo a ver todo lo negativo, todo lo malo, sino también lo bueno en lo que tú estás haciendo en nuestra vida y en nuestro sufrimiento. Y queremos agradecerte, Señor, por ser un Dios paciente con nosotros, que sigue obrando en nuestras vidas. Te agradecemos, te queremos, Señor, y pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hermanos, muchas bendiciones.